Suprema la decisión sobre todas las causas que versen sobre la Constitución y las leyes de la Nación. No le corresponde al Congreso, no le corresponde al presidente, le corresponde a la Corte. No le corresponde a otros tribunales, le corresponde a la Corte. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Parece una obviedad, ¿no? Empezar con una especie de mini clase de educación cívica, pero hace tiempo vivimos en una realidad donde hay que explicar lo evidente, lo básico. En términos políticos, no hace falta que yo se los diga, ustedes ya lo saben, venimos de uno de los mayores asedios a la Corte Suprema de Justicia, que en forma avesada el kirchnerismo buscó colonizar para sus fines, sobre todo cuando decimos sus fines, atendiendo a la búsqueda de impunidad para su jefa, para la expresidente Cristina Kirchner. Este último año asistimos también a la discusión sobre la estatura moral y técnica que tiene que tener un candidato propuesto para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Recordemos que actualmente uno de los candidatos propuestos por el actual gobierno tiene no solo el peor rendimiento en materia de corrupción en su juzgado federal, sino de causas de corrupción, obvio, sino que su historial lleva a inadmisibles dilaciones en casos sobre todo relacionados con el poder. Claramente me refiero al juez Ariel Lijo, al que le dicen el anestesista, y ya parece una enormidad, por ejemplo, que logre el voto de casi todos los partidos políticos, ¿no? Que nadie queda fuera de eso. ¡Qué consenso! Una y otra vez hablamos de la importancia de la división de poderes, de la prohibición constitucional que recae sobre los presidentes, artículos 109 y 110 de la Constitución, para interferir en causas judiciales. Pero esto no evitó que el expresidente Alberto Fernández, por ejemplo, enseguida les voy a contar algo de Alberto Fernández, llegara a hacer cadenas nacionales para entrometerse en causas judiciales. Impresionante, o sea, la Constitución dice que no puede hacerlo, él hizo cadenas nacionales para entrometerse en causas judiciales y llegó a fustigar al máximo tribunal en una apertura de sesiones del Congreso, teniendo a los jueces de la Corte sentados como parte del auditorio y haciéndolos enfocar por las cámaras de la TV pública como un escrache deliberado y televisado. O sea, en el lugar donde confluían los tres poderes, un presidente violaba abiertamente la Constitución, generando un escrache mediático a otro poder. Un desastre. Bueno, hoy lo volví a ver a eso y me daba dolor de estómago verlo. Los jueces de la Corte no son importantes en sí mismos como persona, porque nos caigan bien, porque nos caigan mal, porque vengan de acá, porque vengan de allá. Son importantes porque representan a uno de los poderes de la República. Ni más ni menos que el que tiene que fallar en cuanto al control de constitucionalidad, es decir, de cuándo se cumple o no se cumple la Constitución. ¿Cuándo mueren las repúblicas? Cuando se toma por asalto la Corte Suprema. Pregunten qué pasó en Venezuela, ¿no? Cuando se atenta contra la estabilidad de los jueces. Miren lo que pasa en México, que con el cuento de democratizar la justicia terminan sumiendo al Poder Judicial, que tiene que tener estabilidad, a las decisiones que dependen de la oscilación del humor social, porque eso es la decisión que tiene que ver con el voto. Entonces, si un juez no tiene estabilidad, tampoco podemos esperar la estabilidad de sus fallos. Va a depender de cuestiones casi demagógicas, porque va a depender de que lo voten, y ahí ya no estamos hablando de leyes, estamos hablando de popularidad. Entonces se contrapone con la estabilidad que tiene que ofrecer un tribunal. Imagínense, cuando se pueblan los tribunales de mandaderos políticos, sabemos lo que pasa. Hace horas nada más nos enteramos de lo que ocurrió con la doctora Cuñarro, que como fiscal pidió el sobreseimiento de Fernando Espinosa en un caso por abuso contra una mujer,
que yo digo, nos cansamos de escuchar al kirchnerismo decir que cuando la denuncia era por abuso, la víctima siempre tenía razón. Solo tiene razón si el culpable o el acusado no es un kirchnerista. Porque si no deja de tener razón o le dice borracha al propio acusado, como pasa con Alberto Fernández, para empezar, ¿no? O tenemos que ver cómo una fiscal mujer pide el sobreseimiento. Por lo menos sea discreta, digo, la falta de mérito, me banco la falta de mérito, que no haya llegado, disimular un poco. Por suerte lo mismo esto llega a ser juzgado, a juicio, pero yo decía, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿No? En fin, ya sabemos en qué quedamos. Es lo mismo que pasó con Alperovich, que pasó, bueno. Dicho esto, cuando creíamos que ya habíamos visto todo, por todo lo que acabo de enumerar, son los integrantes a pleno de las cámaras de apelaciones en lo civil los que se revelan a la decisión de la máxima autoridad jurídica de la República, es decir, de la Corte Suprema. Y ocurre, porque estoy hablando de esta acordada de los 25 camaristas de apelaciones en lo civil, ocurre que se niegan a cumplir un fallo que ¿qué les está imponiendo? Que remitan sus apelaciones, las apelaciones a sus fallos, antes de remitirlas a la Corte Suprema, al Supremo Tribunal de Justicia porteño. No porque se les ocurra, sino porque lo manda la Constitución. Y también, si ustedes quieren agregar, porque esto ocurre en todos los tribunales del país. A ver, a mí me parece inédito y grave que sean jueces los que protagonizan un amotinamiento a la misma ley que los cobija, porque deberían ser los primeros que por lo pronto respeten el ordenamiento vigente. Esto viene de un fallo, yo no voy a entrar en los detalles del fallo, se conoce como el fallo Levinas, un caso en el que están en juego la gestión sobre obras artísticas del pintor León Ferrari, la rendición de cuentas también, es un caso que involucra a un colega, Gabriel Levinas, que también es marchand de artes. Pero ¿qué dijo la Corte en este caso? Saquemos el caso, los detalles, que tenía que resolver el Tribunal porteño. Entonces pasó el caso al Tribunal porteño. Y como eso genera precedente, aparece esta acordada de los camaristas negándose a que eso pase. Y claro, esto representa un grave conflicto institucional. Imagínense ustedes si otros tribunales agarran, siendo tribunales inferiores, y si se les ocurre decir, los tribunales o cualquier político que tome este precedente como válido, ¿no?, de los camaristas del fuero de apelaciones en lo civil, y digan que los fallos de la Corte tienen una obligatoriedad atenuada, que si uno tiene mejores argumentos, se pueden o se deben cambiar o reconsiderar. ¿En qué quedamos? Imagínense en qué quedaría si tuviera una obligatoriedad atenuada a lo que dice la Corte. Se termina la ley, si se termina la última palabra, que es la palabra de la Corte. Bueno, a ver, ya imperan escándalos donde se ha incumplido la orden de la Corte. Yo se los voy a mencionar, 2 de esos escándalos. Cuando el kirchnerismo en Santa Cruz se negó a reponer un procurador. Gravísimo. Y miren, bueno, volvemos. ¿Quiénes son los que todo el tiempo sistemáticamente atentan contra el ordenamiento republicano? El kirchnerismo ha hecho una escuela de esto, no es broma. Han hecho una escuela, y lo de hoy, cuando defienden a una delincuente doblemente condenada, también es lo mismo. Es atentar contra la República porque es la justicia la última palabra en términos legales, penales. Y otra cuestión también tiene que ver con el kirchnerismo, cuando le metieron la mano en el bolsillo a la coparticipación de la ciudad para pasarla arbitrariamente a la provincia de Buenos Aires, después del amotinamiento más raro que se recuerda en la policía de la provincia, que terminó rodeando la quinta presidencial de Olivos, que todo el arco opositor salió a respaldar a Alberto Fernández, y la cuestión era, para mí, siempre fue una puesta en escena para hacer lo que hicieron después, ordenar por decreto sacarle plata a la capital, que la señora Kirchner siempre tuvo rencor porque tenemos plantas iluminadas, los agapantos iluminados con luces. Bueno,
a estas bizarreadas llegamos, pero la cuestión siempre termina en guita, siempre termina en meter la mano en algún lado para llevársela. Y por ellos, si por ellos hubiera sido, nunca hubieran devuelto ese dinero a la ciudad. Eso se está terminando de arreglar. El gobierno de Milei lo está pagando, también hubo algunos chisporroteos sobre cómo se paga y con qué forma, pero volvió a su cauce. Muchachos, si quieren cambiar la ley de coparticipación, háganlo como se debe. Si creen que la provincia merece más, háganlo como se debe, háganlo por ley. Es una discusión que se debe al país desde la reforma de la Constitución, y no lo hicieron. Tampoco voy a entrar en eso. Pero imagínense en lo que derivan los incumplimientos escandalosos de un fallo de la Corte. Entonces, a mí ya no me asusta, no me genera sorpresa que el kirchnerismo intente desobediencia, porque ellos han sido un poder político que desde adentro quiso minar el sistema republicano. Pero me parece impensado que sean jueces los que protagonicen este motín, ¿no? Recientemente el procurador Eduardo Casal le solicitó a la Corte en una medida administrativa un tiempo para poder adaptar las normativas, porque no existen las normativas para que los fiscales federales puedan hacer esas apelaciones. Bueno, algo de sentido común si ustedes quieren, porque lo que está pidiendo es una claridad en el procedimiento, pero no está impugnando, está pidiendo claridad en los procedimientos. Y yo decía hoy, ¿cómo se resuelve esta situación? Porque a uno le genera preocupación, ¿cómo se resuelve esta situación? La respuesta a esta pregunta creo que deja aún más en evidencia el sentido político o el despropósito de los camaristas rebeldes. Porque si en rechazo a esta decisión alguno de estos camaristas dijera, ¿sabes qué? No me gusta lo que decidió la Corte, me emperro, me atrinchero y no mando este fallo al Tribunal Superior porteño. ¿Qué tendría que hacer? Mandarlo a la Corte. ¿Y qué haría la Corte? ¿Lo declararía válido o inválido? Si la Corte decidió que tiene que ir al Superior Tribunal porteño, ¿qué haría la Corte? Y lo declararía inválido. Entonces, ¿en qué quedaría el camarista? Quedaría en que está incumpliendo con su deber de administrar justicia, que es un derecho de cualquiera de las partes que llegue a sus tribunales. Entonces, considerando que la Corte define por sus sentencias, ¿qué puede esperarse de la decisión? Que la Corte, obviamente, y esto no es una opinión especulativa, valide su propia jurisprudencia. Entonces, yo digo, los camaristas en lo civil saben que enfrentan el peligro de que cualquier desobediencia los lleve a la invalidez de sus fallos y, por lo tanto, a incumplir su función de proveer justicia a las partes de los casos que traten y, por ende, a quedar en deuda con el Estado de Derecho y con el debido proceso. Porque todo termina en la Corte, chicos. Ya está, es así. ¿Cómo sigue esta historia? Tomando el caso Levinas. Si los trascendidos son ciertos, en pocos días, más, menos días, la justicia porteña va a fallar en el caso Levinas. No sabemos qué va a decir, pero sabemos que va a fallar. Habrán pasado 20 días aprox desde que la Corte mandó al Superior Tribunal porteño el fallo. ¿Saben cuánto tiempo estuvo en la Cámara de Apelaciones? 5 años. Y con una Corte atiborrada de casos, simplemente analicemos, ¿no?, la importancia de que los casos locales se tramiten, por ejemplo, en este caso, en el Fuero Superior porteño, como pasa en todas las provincias. El orden jurídico argentino nos puede gustar o no, pero tiene su vértice y su cumbre en la Corte Suprema. Por eso es tan importante respetarla, por eso es tan importante que sus miembros sean probos, porque los cargos son vitalicios. Por eso es tan importante que sean designados como corresponde y que esté dentro de la ley la designación. Y por eso es tan importante para la República la Corte Suprema, porque sin poder judicial independiente, sin la Corte no hay República. Si el orden tambalea, la República enferma. Nada más. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina